Seguramente ya hayas escuchado hablar acerca de la dieta carnívora. Te voy a contar lo que dice la ciencia respecto de esta modalidad, que es lo que sabemos a día de hoy y por qué, en mi opinión, me parece que no es una buena idea y que es algo de lo que nos deberíamos de alejar, al menos según un 95% de los casos. Sí es cierto que tiene algunas aplicaciones que comentaremos, pero como norma general me parece algo a evitar y te voy a contar por qué. Empecemos definiéndola. La dieta carnívora es aquella que apuesta únicamente por el consumo de alimentos de origen animal, en concreto carnes en las versiones más extremas. Es verdad que se puede hacer una modalidad un poco más light con carne, pescado, huevos, incluso se incluyen lácteos en algunos tipos de esta dieta carnívora, pero básicamente aquellas que son un poquito más extremas pues se ciñen al consumo de carne, es decir, de alimentos de origen animal, y de vísceras como incluso superalimentos, así se conciben dentro de la propia dieta carnívora por su densidad nutricional. Comparto desde el punto de vista de los argumentos favorables de la dieta carnívora que desde luego los alimentos mencionados presentan una densidad nutricional elevada, es decir, son ricos en proteínas, en grasas en muchas ocasiones de buena calidad, minerales, en oligoelementos e incluso en algunas vitaminas. Pero es verdad que luego son carentes en muchos otros elementos que pueden ser de utilidad. Si nos ponemos a analizar, por ejemplo, ratios omega 3, omega 6 seguramente nos hagan desfavorables. Cuando hablamos de vitaminas, muchas se nos quedan en el tintero. No son carentes en antioxidantes, en elementos como los polifenoles y los flavonoides, y por ello me parece que no es una buena idea, pero vamos a ir comentándolo punto por punto. Desde el punto de vista científico es cierto que debemos destacar que no hay muchos análisis o muchos ensayos que evalúen los efectos de la dieta carnívora a medio o a largo plazo. Y es que es un mecanismo bastante novedoso, es un tipo de alimentación que hace 10-15 años ni siquiera se consideraba, por lo tanto no ha dado tiempo a que se ejecuten los ensayos o los estudios rigurosos que al final nos permitan establecer evidencia. Pero sí que es verdad que tenemos muchas otras evidencias cruzadas sobre la influencia de elementos determinantes como la fibra y los antioxidantes en el estado de salud en general. Y a partir de aquí podemos extraer nuestras propias conclusiones. Lo primero y que debemos de tener claro es que generalmente la variedad de la dieta, tanto el índice de variedad de la dieta, que así se llama, como el índice de antioxidante de la misma, que muchas veces está basado en la presencia de vegetales, se relaciona con el estado de salud en particular. Entonces, a mayor cantidad de fibra dentro de unos márgenes y a mayor cantidad de alimentos variados y a mayor cantidad de antioxidantes, mejor salud, menor tasa de mortalidad prematura. Esto es una variable o es una ley que más o menos se cumple en casi todos los papers que tenemos a día de hoy a nuestra disposición, que son medianamente serios. Entonces, atendiendo a ello, pues está claro que reducir la variedad de la dieta no sería adecuado y que por mucha densidad nutricional que tengan los alimentos presentes en la dieta carnívora, que esto lo cierto es que debemos apostar por incluir comestibles diferentes, ya que de esta manera también reducimos el riesgo de carencia. No tenemos demasiadas evidencias de la dieta carnívora como tal o su impacto sobre la salud, e incluso las experiencias de las personas que la defienden suelen ser a corto plazo, no suelen ir más allá de los 3-4 años. Por dos motivos. En primer lugar, porque lo dicho, hace 5 o 10 años no existía la modalidad de dieta carnívora, al menos no era algo tan habitual, tan comentado como hoy. Y en segundo lugar, pues porque la adherencia no es buena. Sucede un poco lo mismo que con la dieta cetogénica, que al final en este caso sí acumula evidencias positivas y sí tiene sentido en algunas situaciones. El seguimiento a largo plazo no es todo lo bueno que debería, motivado en ocasiones por esta falta de variedad que lleva al aburrimiento, que lleva a aborrecer ciertos grupos de alimentos, que lleva a que el organismo al final te pide cosas distintas, ¿no? Entonces digamos que este es uno de los principales puntos débiles. No tenemos estudios, pero además el seguimiento de esta dieta carnívora, sobre todo cuando lo hacemos súper estricta, solamente con carnes, algunos pescados, huevos y vísceras, es bastante difícil de mantener en el tiempo. Dentro de los peligros que entraña, hemos de destacar en primer lugar peligro o digamos lo poco adecuado que es reducir la ingesta de fibra. Si nos vamos a la literatura científica, la mayor parte de los análisis relacionan mayor consumo de fibra con menos patologías de carácter digestivo, sobre todo cuando no la había ya de serie, en este caso puede ser variable y luego lo comentaremos, con menos riesgo de muerte prematura y con menos incidencia de algunos tipos de cáncer, sobre todo aquellos que afectan al tubo, como puede ser el cáncer de colon y de recto. Entonces, el hecho de reducir tanto la fibra va a ser problemático y va a generar alteraciones casi seguro. En primer lugar, la microbiota va a cambiar, la producción interna de compuestos antiinflamatorios como el butirato, los ácidos grasos de cadena corta va a caer mucho, y esto sin duda va a afectar al índice inflamatorio del organismo, incluso al balance antioxidante, y por lo tanto no va a ser algo bueno o positivo que afecte a nuestro cuerpo. El hecho de que haya poca fibra no es algo bueno y es uno de los puntos negativos que deberíamos destacar, y además va a generar un efecto secundario muy rápido, que es el estreñimiento, que también afecta a aquellas personas que llevan a cabo una dieta keto y que es una de las molestias que suelen referir, y uno de los motivos por los cuales la adherencia también pues es baja o no llega a ser todo lo buena que debiera, porque al final, bueno, la persona tiene dificultades para ir al baño, sus hábitos a nivel de posiciones, a nivel de frecuentar el baño diario
se reducen bastante o por lo menos cambian, puede estar 3-4 días incluso tranquilamente sin realizar deposiciones, y esto genera cierta incomodidad, incluso puede dar lugar pues, a alguna sensación de hinchazón en ciertos casos, ¿no? Entonces digamos que esta ingesta baja de fibra sería el primero de los argumentos por los cuales no aconsejaríamos una dieta carnívora a medio plazo, uno de los principales peligros, ¿no? Cuando nos paramos a analizar los efectos que puede tener con el paso del tiempo. Luego otro punto importante y es el contenido en antioxidantes de la dieta. Como comentamos, también cuando nos referimos a la ciencia nos hallamos con un montón de estudios, de papers que relacionan mayor ingesta o consumo de vegetales con un mejor estado de salud. Y básicamente no es por la densidad nutricional de este tipo de alimentos, porque al final no son densos, no se puede comparar la carne, el pescado, las vísceras, está claro. ¿Por qué se da esta asociación? Pues básicamente por la fibra que ya hemos comentado y también por los flavonoides, polifenoles que contienen en su interior que nos ayudan a mantener el equilibrio a nivel oxidativo. Tenemos que entender, y es algo que ya hemos hablado de ello en otros vídeos anteriores, que el organismo está constantemente expuesto a un proceso de oxidación debido a las reacciones metabólicas que ocurren naturalmente y también pues, a la actividad física o a otros elementos estresores. Como norma general, existen mecanismos internos a partir de los cuales pues, el organismo es capaz de equilibrar esto, produciendo antioxidantes endógenos y por lo tanto limitando la acumulación de los radicales libres. Pero a pesar de ello necesita también una ayuda externa, por muy eficientes que sean elementos como el glutatión. Y la ayuda básicamente viene de los polifenoles, de los flavonoides que ingerimos a través de la dieta, también de la vitamina C, y todos estos son compuestos que están presentes mayoritariamente en los vegetales y que no se encuentran en alimentos de origen animal. Es verdad que la vitamina C tiene sus excepciones, pero bueno, la mayor cantidad normalmente está en los vegetales y es la fuente principal, ¿no? del consumo de este nutriente. Con los polifenoles 3/4 de lo mismo. Pues al final, si hacemos por ejemplo análisis de alimentos individuales, nos observamos que existe un montón de papers que relacionan las crucíferas como el brócoli y la coliflor, que relacionan las especies culinarias, que relacionan el pimiento, el tomate por el efecto del licopeno, con una reducción de la mortalidad prematura, de los accidentes cardiovasculares, del desarrollo de muchos tipos de cáncer, de los problemas neurodegenerativos, y básicamente es por todos estos antioxidantes dietéticos que comentamos. ¿Qué sucede? Al final, reducir drásticamente el consumo de antioxidantes no provoca efectos o daños colaterales de un día para otro, es decir, podemos prácticamente restringir en su totalidad estos compuestos en la dieta de una persona y que a 3-4 meses pues no exista ningún impacto, al menos ningún impacto tangible si no realizamos una bioquímica bastante compleja. Pero esto no quiere decir que no vaya a tener un perjuicio a medio plazo el hecho de eliminar estos compuestos de la dieta durante un periodo determinado y que sea algo sostenible. Al final, si nos vamos a 3-4 años con un consumo muy bajo de antioxidantes, por supuesto, elementos relacionados con el envejecimiento pues se van a priorizar todavía más y van a ser mucho más prevalentes y incluso podemos experimentar desarrollo de enfermedades crónicas o complejas que una vez que aparecen pues es bastante más difícil tratarlas o darles la vuelta y siempre tenemos que apostar por la prevención a este respecto. Entonces digamos que estos serían los dos puntos clave que además, bueno, la ciencia todavía pues no ha podido confirmar, por lo dicho, porque no hay ensayos con dieta carnívora a muy largo plazo, pero que si nosotros en lugar de buscar solamente dieta carnívora pues vemos los efectos y analizamos un poco de forma más individual cuál es el impacto de diversos nutrientes o elementos en nuestro propio organismo, pues podemos llevar a la conclusión de una forma bastante simple. Después tenemos que comentar también que la dieta carnívora obviamente nos lleva a un estado de cetosis, en este caso sería parecido con la dieta keto, y esto sí que es verdad que tiene sus beneficios, sobre todo bueno, a nivel de funcionamiento cognitivo y demás, pero también hemos de tener algunas cosas en cuenta y realizar ciertas puntualizaciones aquí. Una de ellas es que aunque se puede realizar actividad física en situación de cetosis y no siempre sería perjudicial, no es para nada lo ideal. Es cierto que la mayor parte de las personas consumen muchos carbohidratos y que un poco por los patrones alimentarios actuales pues esta ingesta está bastante descoordinada con el gasto y con el nivel de actividad física. Pero realmente los carbohidratos a día de hoy no están considerados como nutrientes negativos y lo único que tenemos que hacer básicamente es incrementar nuestro nivel de ejercicio para darles uso. Hemos de entender que son elementos que funcionan fundamentalmente como sustrato energético y mientras nosotros utilicemos pues esta vía de la actividad física no va a haber demasiado problema con ellos. El hecho además de realizar actividad física con una baja disponibilidad de carbohidratos puede condicionar el rendimiento. Para personas que sean atletas de un nivel relativamente elevado no sería lo más adecuado. Esto también perjudica la adherencia por supuesto a la propia dieta carnívora o la dieta keto, incluso llegado el caso, y no es la situación ideal. Entonces sí es verdad que para muchas personas el reducir el aporte de los azúcares e incluso de los carbohidratos complejos en un momento determinado de la temporada, cuando hablamos de ejercicio, pues puede tener ciertas ventajas, mejora la flexibilidad metabólica,
metabólica y algunos otros efectos positivos, pero en líneas generales no es algo que debamos de mantener en el tiempo y de hecho son raras las excepciones de deportistas profesionales que vemos que adopten este tipo de patrones alimentarios. Por ello, sería otro motivo para desaconsejar la dieta carnívora. Al final, el ejercicio físico es la herramienta de salud más poderosa que tenemos, debe estar todos los días de nuestra vida, es algo que debe formar parte de nuestras rutinas y ser súper cotidiano. El combustible para poder realizar ejercicio físico con la intensidad adecuada son los carbohidratos. En el caso de no disponer de ellos, pues nuestra intensidad o capacidad de ejercer aquí o de acumular volumen va a reducirse y no sería una situación ideal, así que por lo tanto tampoco debemos de escapar de este tipo de nutrientes. Ahora bien, no todo es oscuro dentro de la dieta carnívora y sí que nos encontramos con algunos papers que nos indican situaciones en las cuales la aplicación de este registro dietético tiene un interés y puede llegar a ser beneficioso. Y hablamos fundamentalmente de las patologías inflamatorias intestinales o de tipo digestivo. Nos referimos siempre a un contexto que tiene una fecha de inicio y una fecha de fin y básicamente el efecto positivo se basa en la restricción de la fibra. Cuando hablamos de personas que tienen, por ejemplo, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn o enfermedad inflamatoria intestinal o alguna condición que atañe al normal funcionamiento del intestino, generalmente refieren a este tipo de sujetos una incomodidad o un empeoramiento de los síntomas a partir del consumo de fibra. Lógico, porque esta fermenta dentro del tránsito y además puede provocar una mayor producción de gas, puede incrementar las diarreas, generar un incremento o una magnificación de los síntomas. Por lo tanto, la mayor parte de los protocolos en este tipo de situaciones pasan por la reducción de la ingesta de fibra. Y la dieta carnívora es una dieta prácticamente carente en este elemento. Entonces sí que es verdad que ha acumulado evidencias positivas y que puede tener sentido implementarla en pacientes que presentan estas patologías durante un tiempo determinado mientras se realiza una intervención farmacológica o una intervención dietética complementaria como puede ser la administración de probióticos. De esta manera, con poca fibra pueden morir las bacterias que se consideran patógenas y que están generando un daño. Después se administran los probióticos o durante el propio proceso para repoblar la microbiota entre muchísimas comillas y a partir de aquí se reintroduce progresivamente la fibra para que actúe como prebiótico, favorecer el crecimiento de esta microbiota nueva que estamos generando o que estamos intentando llegar a establecer y por lo tanto alcanzar un estado de normalidad en el que podemos volver a una dieta variable y esto no causa problemas o no causa síntomas. Famosos de la actualidad o que más impulso está ganando en los últimos años y es un disparate en la mayoría de los casos que no tengan que ver con una situación que requiera una reducción del consumo de fibra. Básicamente porque menos cantidad de estas sustancias se suele asociar con mayor patología en general y porque restringir los polifenoles o los antioxidantes o flavonoides dietéticos no es para nada buena idea. Además estamos hablando de un patrón dietético que es poco sostenible en el tiempo debido a su escasa variedad y que por lo tanto aunque queramos implantarlo a 10 años vista lo más normal es que no tengamos mucho éxito. Tampoco encima casa bien con un nivel de actividad física elevado que es algo que deberíamos de garantizar para mantener un buen estado de salud. Entonces, en el caso de llevar una restricción de fibra puede tener sentido, aún así yo soy más partidario de apostar por una dieta keto un poquito más variada, con cierta cantidad de bayas, de frutos rojos, de algunos vegetales, midiendo un poco el aporte de carbohidratos que no supere los estándares marcados. Y en líneas generales, cuando nosotros lo que buscamos es proporcionar este estado de cetosis y aprovecharnos de los beneficios puntuales que esto puede generar, es mejor, bajo mi punto de vista, de nuevo plantear una dieta keto más variada, que al final va a tener siempre una mejor adherencia, de la base de que no es buenísima la adherencia respecto a dieta mediterránea y dieta atlántica, pero podremos experimentar sus beneficios sin los perjuicios de una restricción tan severa de antioxidantes o de algunas vitaminas que puede dar lugar a enfermedades o a problemas crónicos que luego será difícil solucionar.